En Etiopía, precisamente en la zona sur-oeste, que es una de las 9 regiones de Etiopía que se llama la región de las nacionalidades y de los pueblos del sur. Etiopía, ya sabéis que está en el Cuerno de África, entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer, no tiene acceso al mar, y bueno, esto está en el sur-oeste. Y en esa zona, que es una zona no muy grande, será como Castilla y León, un poquito más grande quizá, tenemos la mayor diversidad étnica y lingüística que hay en todo el planeta. Y además de eso, en esa zona se han descubierto los fósiles homínidos más antiguos. En esta zona, como digo, viven aproximadamente unos 80 grupos étnico-lingüísticos distintos, con lo cual estos grupos tienen cada uno de ellos tiene su propio lenguaje, su propio idioma, y se hablan alrededor de unos 230 dialectos, con lo cual la diversidad es impresionante. Este viaje fue un viaje muy pensado, muy estudiado, a unas zonas muy concretas, a las tribus y a los grupos que yo quería visitar, y con lo cual no fue un viaje de estos de placer, que vas, tiras 4 fotos y te vuelves, sino que conviví con ellos. Por ejemplo, ahora hablaremos de los Hamer. Con los Hamer estuve conviviendo pues más de 9 días, 10 días por lo menos, ¿no? Entonces, claro, en esta vida te integras en ellos, y al estar integrado, pues lo que captas de las fotos no son los signos externos, sino lo que captas y lo que llegas a captar es su lenguaje interno, su alma. Ellos se organizan en base al individuo. El individuo se integra en una familia, varias familias se integran en una serie de clanes, y estos clanes o subclanes conforman una tribu o grupos tribales que a su vez conforman un grupo étnico-cultural. Y entonces todo está basado son sociedades patrilineales y patriarcales, con lo cual se basan en el hombre, aunque la mujer es quien soporta todo el peso de la organización. Se basan en el hombre, y el hombre vive en lo que es un sistema que se llama el sistema de edades, que está conformado por el grupo de edad y el grupo de generación. El grupo de edad va avanzando en él según va cumpliendo edad los distintos individuos, y en el grupo de generación va ascendiendo en esa escala de una manera paralela. En base así pasa una serie de ritos. Los Dassanetch son un grupo que están en la parte más sur, justo al norte del lago Turkana, que hace frontera con Kenia, y bueno, son eminentemente pobres, tienen una agricultura básica de cabras y de ovejas sobre todo, y ellos, lo que yo destacaría de ellos, aparte de su ornamentación, es que tienen un ritual que se llama el Dimi, y en el Dimi, a pesar de que aquí lo importante es ser hombre, ahí se da la importancia a la mujer, porque ese ritual, los jefes espirituales lo que hacen es hacer un ritual para pedir la fertilidad de todas las mujeres. Y en ese Dimi es el paso en el que a un hombre ya se le reconoce como adulto. Para llegar ahí ha tenido que estar casado y que tener una hija. Entonces, bueno, ellos llevan ornamentación, las mujeres se colocan cualquier cosa. Por ejemplo, aquí podéis ver que tienen una correa de un reloj de algún turista o de algún occidental, y luego todas estas vueltas se las hacen ellas. Los hombres llevan unos peinados también con barro y están pintados y con escarificaciones. Os presento a los Chemay, sobre todo a las mujeres, que son las que representan a la etnia en esta exposición, en esta fotografía. Los Chemay son un grupo de aproximadamente unos 10.000 individuos. Están entre el río Omo y el río Mago,
Son muy pobres, como podéis ver aquí de fondo tenéis unas cabañas que son absolutamente minimalistas, muy sencillas, porque son completamente nómadas. Ellos tienen rebaños sobre todo de ovejas y de cabras, y lo que van haciendo pues, es buscar buenos pastos para los rebaños. Los hombres suelen llevar una faldita muy corta y se pintan todas las piernas con figuras geométricas, y las mujeres pues, suelen llevar el pecho al descubierto y también llevan adornos de todo tipo, ¿no? Aquí tenemos otra correa de reloj. Llevan el pelo muy cortito y rizado, como acaracolado. Mi primer encuentro con los Hammer fue precisamente con esta mujer en el borde de una carretera, que había un grupo de mujeres, y ella inmediatamente, como si me reconociera, se quitó el peto, se quedó con el pecho descubierto y me lo puso. Luego, en ese lenguaje no verbal, en el que no te queda más remedio que comunicarte con ellos, y por lo que luego te enteras, ¿no? Pues esto significa que es la primera esposa de alguien importante de la tribu. Estos dos collares los tiene en el cuello, no se los puede quitar mientras esté casado, y como veis, pues tienen también cauríes, un montón de collares, pulseras por todos los lados. El peinado es fantástico porque lo tienen acaracolado los pendientes, el vestido de piel de cabra que lo curten ellos. En fin, es algo absolutamente espectacular. Luego su belleza es impresionante. Yo con los Hammer pues tuve varias anécdotas, muchas, ¿no? Yo podría contar una. Por ejemplo, tuve la fortuna de acudir a un ukulibula, que es la ceremonia del salto de la vaca de los hombres, que es algo espectacular. En un descampado se hace para pasar de joven a adulto, solamente en los hombres. Entonces se reúnen todo el poblado y todos los poblados de alrededor en un descampado donde se hace una fiesta inmensa, ¿no? Las mujeres van con el torso desnudo. Los Dorce son un grupo bastante numeroso, son unos 28.000 aproximadamente. Es como el inicio de la zona esta en la que he estado hablando luego, ¿no? Ellos están muy cerca de una ciudad que se llama Arbaminch, que es donde, por decirlo de alguna manera, se acaba la civilización. Ahí se acaban las carreteras y se acaba todo. Están en unas montañas muy elevadas, cerca de Chencha, y bueno, muy elevadas, es un sitio elevado, viven entre 2.500 y 3.000 metros de altitud. Ellos se caracterizan sobre todo por lo que se llaman las casas elefante, que son unas chozas muy altas de unos 12 metros o así, que se llaman casas elefante porque la puerta tiene la forma de la trompa de un elefante. Entonces, en la parte inferior, en el suelo, están los animales y ellos tienen como una especie de hamacas donde duermen. Las hacen tan altas porque las termitas se las van comiendo por abajo. Y entonces, al cabo de unos años, una casa de 12 metros, una choza, perdón, de 12 metros y medio, se puede quedar en 2 o 3 metros. Entonces ya las desechan y se construyen otra. Los Mursi son un grupo étnico-lingüístico bastante poco numeroso, son unos 4.000 individuos que se asientan en 5 líneas paralelas que están entre el río Omo y el río Mago. Son líneas porque son sobre todo ganaderos y entonces se van desplazando según los pastos que necesita el ganado, ¿no? También cultivan el sorgo y el sésamo y el trigo y el tef, pero muy poquito, sobre todo son ganaderos. Los Mursi eran un pueblo eminentemente cazador, lo que pasa que ahora, como esta zona la han hecho parque nacional, pues les han quitado el tema de la caza y se han dedicado más a la ganadería. Son bastante, así como los Hammer son absolutamente abiertos y te abren su corazón, los Mursi son un pueblo cerrado, callado, serio, en fin, impresionan. La verdad es que impresionan, ¿no? Y luego, aparte de eso, los hombres suelen llevar
el Kalashnikov, que aunque no lo utilizan mucho, pero bueno, impone. Los platos labiales, los platos lobulares y las escarificaciones, ¿no? Con esto se ha tratado de, en fin, hay muchas teorías, ¿no? Se ha llegado a decir que se lo ponían como símbolo de fealdad, para que no se las llevaran a las mujeres en la época de la esclavitud, etcétera, pero vamos, hoy por hoy queda bastante claro que es un símbolo de belleza, ese es su símbolo de belleza. Entonces a las niñas, en cuanto tienen la primera regla, se les hace una incisión pequeñita en el labio, se las quita los incisivos de arriba y se le mete una monedita que poco a poco va siendo cada vez más grande, hasta llegar a estas dimensiones que son absolutamente espectaculares. Esto lo llevan siempre que salen de su choza, y por lo menos siempre que hay hombres alrededor. Cuando están las mujeres solas se lo pueden quitar, y cuando están, por supuesto, en su choza, pues se lo quitan, ¿no? Y escarificaciones que son símbolos de valor y que son todo un lenguaje escrito que tiene un significado concreto. Los caros son, más que pobres, son de una sencillez apabullante, ¿no? Y sin embargo, la sencillez de sus chozas pues contrasta absolutamente con la gran riqueza ornamental. Como podéis ver, pues es que se ponen mazorcas de maíz, y lo que más les caracteriza son las pinturas en varios colores, en blanco, en negro, en ocre, pero sobre todo en blanco. Esas pinturas reflejan todo un mundo y todo un lenguaje interior que se manifiesta hacia el exterior. Los Konso fueron nuestra despedida de esta zona. Fue el último grupo étnico que visitamos. Son muy numerosos, son unos 150.000 y son sedentarios. Se dedican a la agricultura, son los primeros que inventaron en Etiopía lo que es la agricultura por terrazas, y las relaciones entre el pueblo Konso y el gobierno central es el rey de los Konso, que es este que tenemos aquí. Proyectaré fotografías y bueno, hablaré más que del mundo exterior, del mundo interior de estas gentes y sobre todo de lo que es el origen del ser humano, que para eso es para lo que viajé a Etiopía.